La llegada de los europeos. Los primeros avistamientos. El viaje de Américo Vespucio en 1502 fue uno de los primeros intentos de explorar el continente sudamericano. Sus relatos y mapas describieron nuevas tierras que despertaron el interés de otras expediciones europeas. Aunque Vespucio no llegó a la región del Río de la Plata, su trabajo fue crucial para establecer la idea de un nuevo continente, separado de Asia. La expedición de Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís es recordado como uno de los primeros europeos en explorar el estuario del Río de la Plata. En 1516, al mando de una pequeña flotilla, Solís navegó hacia el sur desde Brasil. Al entrar en el Río de la Plata, fue recibido con curiosidad por los indígenas charrúas. Sin embargo, la curiosidad pronto se convirtió en hostilidad, y Solís y varios de sus hombres fueron asesinados, y según algunos relatos, devorados por los indígenas. Este trágico fin detuvo temporalmente las ambiciones españolas en la región. Las expediciones de Sebastián Queboutou. Sebastián Queboutou, hijo del famoso navegante Giovanni Queboutou John Cabot, se desvió de su misión original a las Islas Molucas y decidió explorar el interior del continente sudamericano. En 1526, tras navegar el Río de la Plata, se adentró en los ríos Paraná y Paraguay. Durante su exploración, estableció el fuerte Sancti Spiritu en 1527, cerca de la actual ciudad de Rosario. Este fuerte, aunque breve en existencia, fue el primer asentamiento europeo en Argentina. Queboutou se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo la falta de suministros y los constantes ataques indígenas, lo que llevó al abandono del fuerte en 1529. Pedro de Mendoza y la fundación de Buenos Aires. La primera fundación de Buenos Aires. Pedro de Mendoza llegó al Río de la Plata en 1536 con una gran expedición que incluía alrededor de 1,500 personas. Mendoza fundó la ciudad de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire en la costa del Río de la Plata, con la esperanza de establecer un puerto próspero. Sin embargo, las dificultades no tardaron en aparecer. La escasez de alimentos, las enfermedades y los ataques de los indígenas querandíes hicieron que la vida en el nuevo asentamiento fuera extremadamente dura. Los querandíes, liderados por el cacique Tabobá, se resistieron ferozmente a los invasores, asediando el asentamiento y cortando sus suministros. En 1541, los supervivientes decidieron abandonar la ciudad y trasladarse a Asunción, llevando consigo los caballos y el ganado que habían sobrevivido. La fundación de Asunción. Asunción fue fundada en 1537 por Juan de Salazar y Espinosa y rápidamente se convirtió en un centro clave de la colonización española en la región. La ubicación estratégica de Asunción en el río Paraguay permitió a los colonos españoles lanzar expediciones hacia el interior del continente y consolidar su control sobre vastas áreas. La ciudad también se convirtió en un refugio para los colonos que huían de Buenos Aires tras su abandono en 1541. La exploración del interior. Las expediciones de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Alvar Núñez Cabeza de Vaca es una figura legendaria en la historia de la exploración española. Después de haber sobrevivido a una serie de infortunios en América del Norte, Cabeza de Vaca fue nombrado gobernador de la provincia del Río de la Plata en 1541. Su expedición desde la costa atlántica hasta Asunción fue una hazaña notable, enfrentando selvas impenetrables, ríos traicioneros y conflictos con diversas tribus indígenas. A lo largo de su viaje, Cabeza de Vaca trató de establecer relaciones pacíficas con los indígenas, promoviendo el comercio y la evangelización. Sin embargo, su intento de imponer reformas en Asunción provocó la ira de los colonos españoles, quienes finalmente lo depusieron y lo enviaron de regreso a España en 1544. La segunda fundación de Buenos Aires. En 1580, Juan de Garay organizó una expedición para refundar Buenos Aires. Esta vez, los colonos estaban mejor preparados para enfrentar los desafíos. Garay repartió tierras entre los colonos y estableció una serie de medidas para asegurar la supervivencia de la ciudad, incluyendo la construcción de fortificaciones y la implementación de sistemas agrícolas más eficientes. La ciudad de Buenos Aires, situada en una ubicación estratégica en la costa atlántica, se convirtió en un puerto vital para el comercio entre España y sus colonias sudamericanas. Garay también fomentó la convivencia pacífica con los indígenas, aunque los conflictos no desaparecieron por completo.
Las relaciones con los pueblos indígenas. Conflictos y alianzas. Las relaciones con los pueblos indígenas fueron variadas y complejas. Los guaraníes, por ejemplo, establecieron alianzas con los españoles, participando en la defensa de los asentamientos y en el comercio de bienes. A cambio, los guaraníes recibieron protección y acceso a productos europeos. Sin embargo, otros grupos, como los querandíes y los charrúas, resistieron ferozmente la invasión europea. Los conflictos armados fueron frecuentes, con batallas y asedios que marcaron la vida en las colonias. A pesar de los intentos de algunos líderes coloniales por establecer relaciones pacíficas, la desconfianza y la hostilidad persistieron en muchas áreas. El impacto de las enfermedades. Las enfermedades europeas, como la viruela, el sarampión y la gripe, tuvieron un impacto devastador en las poblaciones indígenas. Sin inmunidad natural a estas enfermedades, los indígenas sufrieron altas tasas de mortalidad. Estas epidemias debilitaron significativamente a las sociedades indígenas, reduciendo su capacidad para resistir la colonización y facilitando la expansión europea en la región. Las comunidades indígenas sobrevivientes se vieron forzadas a adaptarse a las nuevas realidades impuestas por los colonos europeos. Economía y sociedad. La economía colonial. La economía de las primeras colonias españolas en Argentina se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. La introducción de ganado bovino y equino transformó la economía y el paisaje de la región. Los primeros caballos y vacas traídos por los españoles se reprodujeron rápidamente en las pampas, y la ganadería se convirtió en una actividad económica fundamental. Además, los colonos establecieron cultivos de trigo y otros cereales, así como plantaciones de algodón y tabaco. El comercio también se desarrolló, con Buenos Aires sirviendo como un importante puerto para la exportación de productos y la importación de bienes de Europa. La sociedad colonial. La sociedad en las primeras colonias españolas en Argentina estaba marcada por una jerarquía rígida, con los españoles peninsulares en la cima de la estructura social. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, ocupaban un lugar importante, aunque con menos privilegios que los peninsulares. Los indígenas y los esclavos africanos se encontraban en los niveles más bajos de la jerarquía social. La encomienda fue una institución central en la economía y la sociedad colonial, obligando a los indígenas a trabajar para los encomenderos españoles a cambio de protección y evangelización. Consecuencias a largo plazo. Transformación del paisaje y de las poblaciones. La introducción de ganado y cultivos europeos transformó el paisaje de la región, alterando los ecosistemas y las prácticas agrícolas tradicionales. Las enfermedades y los conflictos redujeron drásticamente las poblaciones indígenas, mientras que la llegada de esclavos africanos añadió una nueva dimensión a la diversidad étnica y cultural de la región. Estas transformaciones sentaron las bases para el desarrollo de una sociedad colonial caracterizada por una mezcla de influencias indígenas, europeas y africanas. Fundación de asentamientos permanentes. La fundación de ciudades como Buenos Aires y Asunción estableció los cimientos para la expansión colonial en el interior del continente. Estos asentamientos se convirtieron en centros de comercio, administración y cultura, desempeñando un papel crucial en la integración de la región en el Imperio Español. Las rutas comerciales que se establecieron conectaron la región con otras partes del imperio, facilitando el intercambio de bienes, personas e ideas. Formación de una identidad colonial. A lo largo del siglo XVI, las colonias en la región del Río de la Plata comenzaron a desarrollar una identidad propia, distinta de la metrópoli española. La mezcla de culturas y la adaptación a las nuevas condiciones geográficas y sociales contribuyeron a la formación de una identidad colonial que más tarde sería fundamental en los movimientos de independencia del siglo XIX. Conclusión. El siglo XVI fue un periodo de exploración, conquista y establecimiento en lo que hoy es Argentina. La llegada de los europeos marcó el comienzo de una transformación profunda en la región, con la fundación de ciudades, el establecimiento de estructuras económicas y sociales coloniales, y el inicio de un largo y complejo proceso de interacción con los pueblos indígenas. Estos eventos sentaron las bases para el desarrollo posterior de la nación argentina y dejaron una huella indeleble en su historia.